tenía que haber también más allá de todos estos conceptos. Había un lado oculto en el genoma, lado oculto que se ha descubierto hace poquísimos meses, pocos meses, días en algunos casos, con un proyecto que se llama ENCODE. Este lado oculto indica que además de estos genes que codifican proteínas para hacer lo que hacemos cada día, cada instante de vida, en cada organismo, había unas tribus, podemos llamar, ¿no? Esas que salen en los documentales de la 2 cuando nos dicen una tribu en el Amazonas que había permanecido alejada de la vista de los hombres. Una serie de genes, miles de genes, habían permanecido en el lado oculto del genoma. Algo que no sabíamos reconocer, estaba, pero no sabíamos qué significaba. Hoy se le ha puesto nombre y lo llamamos microRNAs. Eran tan pequeños en su contenido que no parecían representar nada. Hoy sabemos que son decisivos. MicroRNAs, linkRNAs, tRNAs, tRNAs, piRNAs, tribus, miles de genes que habían pasado desapercibidos hasta hace, en algunos casos, pocos días. ¿Y por qué son tan importantes? Porque aquí se encierran los mecanismos de control del resto del genoma. Y aquí también hemos sido mucho más plásticos. Nosotros tenemos más microRNAs y más activos que cualquier otro ser vivo de la creación. También hemos aprendido algo extraordinario, es que no somos iguales. Ninguno de nosotros es igual. Todos somos distintos. Y por primera vez sabemos las claves para conocer nuestra propia identidad humana. Algo en lo que el grupo del doctor Carracedo ha hecho contribuciones de las que no los gallegos, sino el mundo entero debía sentirse orgulloso. Así que gracias, Ángel, por trabajar en esto, ¿no? Que es lo que nos distingue, ¿no? Todos tenemos capacidades, lo decías muy bien, Nina, todos tenemos talentos. Incluso dos extremos aparentes de la sociedad, ¿no? La más intelectual y aparentemente la más banal, son capaces de hacer o resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son capaces? Pues porque hay un talento, y ese talento a veces está oculto, y esa manera de exponer el talento no es otra cosa que la cultura, la enseñanza, la educación. Pero además, y dentro del contexto al que nos vamos aproximando con esta larga introducción, estos cambios que hacen que, por ejemplo, Ángel y yo, que llevamos vidas paralelas y seamos tan semejantes, a veces decimos que somos clones, él en la posición número 3 del cromosoma 1 tiene una A y yo tengo una G, y él un poco más adelante él tiene una C y yo una A, y entre 3.000 millones de letras pues tenemos aproximadamente 4 o 5 millones de letras distintas, y somos de la misma especie, y nos parecemos, y tenemos muchos puntos en común, pero distintas capacidades probablemente, y también distinta predisposición a enfermedades. Y esto es lo que nos hace distintos, y esto es lo que hace que la mayoría de las enfermedades comunes, las que se tratan en este hospital, no las causadas por una mutación concreta en un gen, no, la mayoría de las enfermedades complejas y comunes derivan de un conjunto de cambios en el genoma que uno por sí mismos no provocan ningún problema, pero en conjunto nos predisponen a ciertas enfermedades o nos protegen de otras. Y también hemos aprendido que había dos dimensiones adicionales más allá del genoma. O sea que aquellos que ya les parece que entender el genoma ya es una abstracción absoluta, pues tienen que animarse un poco y pensar que más allá del genoma estaba esperando el epigenoma. Y el epigenoma no es otra cosa que pequeños cambios químicos, sobre todo el más sencillo de los posibles. Nuestro rector es químico y le parecerá pues una reivindicación absoluta del lenguaje químico de la vida, porque pequeños grupos, el más sencillo de todos, el grupo metilo, se van añadiendo a una de las letras, la letra C, en el transcurso de la vida, desde el momento que nacemos. O sea, venimos al mundo con nuestro material genético heredado de nuestros progenitores, y es determinista en gran medida, mientras no podamos escoger adecuadamente a los padres, entonces pues tenemos este determinismo y una brújula que nos orienta, que es el genoma. Pero desde el minuto, desde el tiempo cero, vamos incorporando el producto de nuestra experiencia vital en forma de interacción con el ambiente, cambiando ligeramente algunos aspectos del genoma, en forma de acentos, puntos. Es como si
fuera la gramática, la ortografía del genoma. El mensaje es muy común, muy vulgar, as, tes, ges y tes, hasta la extenuación. Pero los acentos, los puntos, las diéresis se van incorporando a medida que vivimos, de forma que una cosa son los talentos y otra es enriquecer el genoma con el epigenoma. Y eso no es otra cosa que el fruto del esfuerzo, del entrenamiento. Se acabó la dicotomía entre el ambiente y el genoma. Son dos partes indisolubles de lo mismo. Y más allá todavía del epigenoma está el metagenoma, que no es otra cosa que nuestra propia vida interior. Porque cuando hablamos de vida interior parece que estamos accediendo a un concepto filosófico, ético o incluso religioso. Y no es otra cosa que en nuestro organismo habitan más de un 99% de material genético que no son estos 3.000 millones de nucleótidos, sino que son los genomas correspondientes a virus, bacterias, parásitos, que no están para causar enfermedad, sino para mantener un equilibrio, una simbiosis más o menos perfecta con un organismo, con cualquiera de nosotros. Cuando se pierde esta simbiosis, esta armonía, se entra en un concepto que llamamos disbiosis, y que serán las enfermedades del futuro, las disbiosis, la pérdida de la armonía entre nuestro genoma y el de todo aquello que nos hace susceptibles a distintas enfermedades y que nos hace preguntar que cuánto de humano hay realmente en nosotros. Bueno, pues ante todo esto hemos llegado o tenemos que llegar necesariamente a la conclusión de que la medicina está aproximándose a un nivel diferente. Un nivel en el que si, y con muchísimas disculpas al gran Rembrandt, si tuviera que explicar hoy su lección de anatomía, tendría necesariamente que introducir en su explicación alguna doble hélice, alguna molécula de DNA, estudiantes aprendieran realmente de qué les estaba hablando, de qué es lo que tenían que aprender, ¿no? Es un tiempo de medicinas genómicas y moleculares, sin prisa, con prudencia, con calma, con pasos muy firmes para evitar falsas expectativas o decir que se puede hacer lo que hoy todavía es imposible. Aunque el gran Vargas Llosa le oí decir no hace mucho que con la tecnología el concepto de imposible retrocede velozmente. Y efectivamente, en biología molecular lo imposible retrocede a toda velocidad, absolutamente a toda velocidad. Tanto que es que nos podemos llegar a preguntar si vamos a seguir siendo vulnerables, como empecé con mi charla, ¿no? Que somos vulnerables y hay que asumirlo. ¿Realmente podemos llegar a dejar de ser vulnerables? Pues esto es lo que necesitaba explicar a todos para que podamos enfrentarnos a dos ejemplos, que son dos de los problemas que se estudian en el laboratorio y que pueden marcar los límites actuales de la biología y de la medicina, y que no son otros que el envejecimiento y el cáncer, escogidos voluntariamente para investigar sobre ellos después de muchos años de formación en muchos campos diferentes y de muchas personas distintas. ¿Por qué? Porque son complejos, muy complejos, y por tanto hay allí un caos que no es otra cosa que el orden por descifrar, como dijo otro de los grandes, José Saramago. El envejecimiento además tiene otra grandísima característica, y es que es universal. ¿O conocéis a alguien que sea inmune al proceso? Luego, es algo que afecta a todos y por tanto susceptible de estudio profundo y universal. Y el cáncer, que nos parecía tan lejano y tan distante, hoy los que trabajamos en esto sabemos que 1 de cada 3 personas en los próximos años desarrollará un tumor maligno de las sociedades occidentales actuales. Luego hay que estar preparados, mucho más preparados de lo que estamos hoy en día. Hay que anticiparse a esta epidemia oncológica del futuro. ¿Cómo? Pues vamos a intentar ver si sabemos ya algo de la lógica molecular. En el caso del cáncer, surge cuando una sola célula se transforma, no muere a tiempo, no se sacrifica, no se suicida, y comienza a crecer de manera desmesurada e incontrolada, y se vuelve una entidad egoísta. No piensa en el bien común. Se vuelve inmortal, vuelve a recuperar el pasado en el que la muerte no existía y
finalmente se convierte en una entidad viajera, porque es capaz de utilizar los recursos del organismo, el torrente circulatorio, para moverse de un lugar hasta otro. Y finalmente, crear metástasis, que es la causa de la muerte en los pacientes por cáncer, en la inmensísima mayoría. Luego podemos definir con mucha precisión y en 3 palabras qué es el cáncer. Luego ya sabemos algo, mucho más de lo que sabíamos hace 20 años, que no podíamos decir esto. Entidades egoístas, inmortales, viajeras, que sufren mutaciones, cambios en 3 tipos de genes. De todos los que tenemos, genes supresores, oncogenes, genes de reparación. Y este daño puede ser en la parte genética, en las letras, una A por una T o una C por una G, suficiente para transformar una célula. Pero también en el epigenoma, un grupo metilo que se añade donde no debe, una coma que está fuera de sitio, un acento en una letra equivocada, tan sutil como eso y tan dramático como el resultado que genera una coma mal situada. Luego, afortunadamente, en aproximadamente unos 20 años de esfuerzo de muchos científicos en el mundo, se ha podido resumir la lógica molecular del cáncer en una sola imagen, ¿no? Nuestro propio laboratorio, durante estos 20 años o 23 años aproximadamente, estudió una sola parte de este proceso. Eso lo hemos hecho muchos, ¿no? Cada uno se fija en una parte concreta. Y nosotros pues tratamos solamente de identificar genes humanos capaces de ejecutar algo tan asombroso como esto. Algunas células tumorales son capaces de volverse inmortales, viajeras, moverse de un sitio para otro, pero no son capaces de atravesar las barreras del organismo. Y por tanto, esta célula sucumbirá en el intento de generar una metástasis. Esta otra, que para un patólogo es casi indistinguible, sin embargo, tiene herramientas moleculares para penetrar en los tejidos, invadir y metastatizar. Y durante 20 años, 23, una labor de muchos de mis estudiantes, sistemática, año tras mes, día tras día, nos ha permitido identificar más de 60 nuevos genes humanos que participan en este proceso. Genes que tenemos todos los que estamos aquí y que pues fueron identificados y puesto nombre uno tras otro en nuestro laboratorio, ¿no? Y con eso pues progresamos, sin duda. Progresamos en algunos aspectos, por ejemplo en este, por qué las células se vuelven invasivas y metastásicas. Pero muy importante, ningún gen de los que poseemos se ha seleccionado en la evolución o lo poseemos en el organismo para que nos cause algún daño. Todos tienen una función normal. Solamente cuando se pierde el control o surgen mutaciones es cuando estos genes provocan daño. Y así, otra parte del laboratorio y otra parte de la medicina siempre debería ser y debe ser estudiar la versión normal, el lado bueno de la parte negativa donde surjan las enfermedades. Y por eso, estos genes que hemos descubierto en el laboratorio tenían una función normal oculta que gracias a una serie de experimentos que hoy no es el día de contar, pues hemos podido entender que son tan sorprendentes como por ejemplo el gen autofagina 1, que participa en un proceso de muerte celular y por tanto relacionado directamente con el cáncer. En realidad su función normal es controlar la percepción de la gravedad, la aceleración lineal, o sea, algo fascinante, pero nada que ver con el cáncer, ¿no? O por ejemplo, este otro gen, la MT5, determina nuestra sensibilidad al dolor. Otros genes, por ejemplo, el control metabólico de la obesidad, o el envejecimiento, o el metabolismo del hierro. O sea, tenemos unos cuantos genes que posibilitan las vidas de cada uno de nosotros en cada instante. Y solo cuando estos genes se alteran, son los mismos genes, esos y no otros, los que generan un tumor u otra patología, que no tiene nada que ver con la función natural de estos genes. Pues después de 20 años, uno puede decir, bueno, ya he hecho bastante, ya he trabajado bastante, ya he descubierto 60 genes, nunca pensé yo que descubriera ningún gen humano en mi vida, ni que ahora que ya no hay continentes ni islas que descubrir, pues uno al menos ha tenido la inmensa fortuna de poder descubrir genes y ponerles nombre. Y yo con eso ya podía pensar que ya habíamos contribuido al bien de la humanidad y que podíamos trabajar un poco menos y dejar de tener la vida entre paréntesis como casi siempre la tenemos Ángel, yo y unos pocos más, ¿no? Pues hace solo 3 años, y lo estábamos comentando hace un momento con Ángel, ¿no? Algo pasó.
De vez en cuando pasan cosas extraordinarias en los laboratorios, realmente extraordinarias. Y este algo pasó fue que, de repente, por una serie de trabajos y tecnologías que fueron surgiendo, pensamos que si estudiábamos gen a gen, tardaríamos tal vez 200 o 300 años en entender las claves de una enfermedad tan compleja. Luego, ¿por qué no estudiar el genoma completo? ¿Por qué no estudiar en un paciente con cáncer no un gen, sino todo el genoma, sus 3.000 millones de nucleótidos en una célula tumoral, y compararlo con el genoma normal de ese individuo, que será el genoma que presenta en todo el resto de las células que no han sufrido la transformación maligna, ¿no? Y ese proyecto se llamó, fue una iniciativa internacional que se llamó Los Genomas del Cáncer, y que persigue, ni más ni menos, que seleccionar en primer lugar los 8 tumores más frecuentes en el mundo y estudiar con muchísima profundidad los genomas en total de 25.000 pacientes con cáncer. Y hace 3 años empezó esta aventura y deberíamos estar muy orgullosos de que España, por primera vez en su historia, recuperó ese pasado conquistador, ¿no? Que antes sí que descubríamos continentes incluso, ¿no? Pero hace muchos años que se nos olvidó descubrir casi cualquier cosa de manera colectiva. Pues España participó desde el principio en esta iniciativa y se nos asignó el proyecto de la leucemia linfática crónica, que es la leucemia más frecuente. Y por tanto, pues la primera que había que estudiar, ¿no? Y en este proyecto pues tuve la suerte de, o la desgracia, depende de cómo se mire, se puede preguntar a mi familia y a ver qué opinan, de coordinar junto con mi querido amigo, otro clon, el doctor Elías Campo de Barcelona, la iniciativa española a la contribución mundial de los genomas del cáncer, en la que, por cierto, el grupo del doctor Ángel Carracero participa también de manera decisiva en el genotipado de los pacientes, ¿no? Fijaros, para situaros en este proyecto que está ahora mismo en marcha, ¿no? ¿Qué dimensión tiene? ¿Cuántos genomas españoles se conocían hace 3 años? Ninguno. Absolutamente ninguno. Ningún español había tenido la oportunidad de que alguien le secuenciara su genoma. ¿Cuántos lugares en España había disponibles genomas? Ninguno tampoco, ¿no? Luego, era osadía tal vez, ¿no? Pensar que podíamos anticiparnos incluso pues, a los grandes centros americanos o japoneses, ahora chinos también, ¿no? Bueno, pero el esfuerzo humano y la mirada humana a veces es capaz de hacer cosas que parecen increíbles, ¿no? Y la prueba es que el día 7 de julio del pasado año conseguimos descifrar y publicar en la revista de mayor prestigio del mundo los genomas de los 4 primeros pacientes con leucemia, de los 4 estudiados, que al mismo tiempo son los 4 primeros españoles que tuvieron su genoma completamente secuenciado, desde la posición 1 hasta la 3.000 millones. Uno tras otro. ¿Qué son estas líneas? Los colores es uno para cada paciente. ¿Qué son estas líneas? Aquí tenemos los cromosomas que componen donde está situado el DNA, ¿no? Está repartido en 23 pares de cromosomas. Estas líneas significan que en el cromosoma 1 aquí hay unas mutaciones y aquí otras, y aquí otras, y aquí otras, en el 2 y en el 3. Dicho de otra manera, cualquiera lo puede entender. Todo el genoma tiene mutaciones. No es solo que tengamos 3 o 4 mutaciones, como se pensaba, para generar un tumor, sino que nuestro DNA sufre un auténtico naufragio genómico cuando se desarrolla el cáncer. De manera que en las leucemias de estos 4 pacientes había más de 1.000 mutaciones en cada uno de ellos, en cada uno de los pacientes. Y no es nada comparado con el número de mutaciones que hay en los tumores sólidos, que necesitan todavía más mutaciones para progresar. Luego, el panorama puede parecer abrumador, ¿no? Una complejidad de decir, bueno, ¿y cómo arreglar 1.000 daños? Si por ahora la medicina solo es capaz de arreglar 2 o 3. Luego, aparentemente, estamos ante una encrucijada en la que el conocimiento nos aboca a la ignorancia, ¿no? Es decir, nos abre las puertas de la ignorancia una y otra vez, ¿no? También el impulso para seguir estudiando. Pero afortunadamente, si uno se fijara aquí en estos puntos, entenderíais que en medio de este caos había un orden también. Y este orden no es otro que, entre toda esta diversidad, miles de mutaciones por todos los sitios, hay unos pocos genes que aparecen recurrentemente mutados. O sea, una puntería extraordinaria hace que el gen Notch 1
pues esté mutado en distintos pacientes con la misma enfermedad. Y en unos pocos menos, pues el gen 1088 o EXPO1, y entonces uno pues dirige en principio la atención hacia estos genes, que son los más frecuentemente mutados en esta enfermedad, en esta leucemia. Y si uno hace este mismo mapa de Google de otro tumor, encontrará un paisaje genético completamente distinto. Pero estos son las primeras dianas. Y son dianas que no se sabía que tenían nada que ver con el desarrollo de esta forma tan frecuente de leucemia. Y esto es una mirada desde 4 genomas, pero ¿4 genomas pueden ser representativos? Pues no. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Seguir trabajando. Y pasamos, gracias sobre todo al esfuerzo de 2 de mis mejores discípulos de siempre, Sose Puente y Víctor Quesada, excepcionales en todo, conmovedores en su esfuerzo y en su talento absoluto, que en pocos meses se las ingeniaron para desarrollar nuevas herramientas que nos han permitido en 2 años completar 4 genomas. Fijaros, tenemos que hacer 500 para contribuir al proyecto de 25.000 genomas. Si necesitábamos secuenciar 500, necesitaba 4 o 5 vidas, y afortunadamente, gracias a su talento, pues en 6 meses hemos completado 100 genomas aproximadamente. Y aquí ha cambiado el panorama. Hay muchos más genes que aparecen mutados, pero de repente aparecen otros que antes no estaban y que aparecen frecuentemente mutados. Y entonces, poco a poco, se va dibujando el paisaje genético de la enfermedad con las dianas a las que hay que enfrentarse. Y así entramos casi sin querer en una nueva era de la investigación oncológica, que no promete la curación del cáncer, no puede hacerlo, pero sí que garantiza un conocimiento impensable hace 2 años. Un conocimiento sobre el repertorio mutacional y también sobre las alteraciones epigenéticas. Hace justo 2 semanas publicamos también en una de estas revistas que llamamos nosotros conmovedoras, ¿no?, pues el epigenoma de la leucemia, ¿no? Y si digo que hay 1000 mutaciones, no quería abusar, pero también no me resisto a dejar que pase de largo la idea de que en cada genoma hemos encontrado más de 1 millón de alteraciones epigenéticas, de comas mal puestas, en cada paciente, ¿no? Luego, la complejidad es realmente impresionante. Bueno, pero entre todo esto hay una jerarquía de forma que hay genes más importantes que otros. Y estos genes son aquellos en los que, trabajando con los genomas, se podrá empezar a diseñar nuevos tratamientos. Y a veces estos genes los tenemos que colocar en rutas. Esto es como el mapa de un metro de una ciudad cualquiera, y entonces nosotros colocamos los genes en rutas bioquímicas de procesos relacionados, de forma que tal vez no tengamos un fármaco para tratar esta mutación en Notch, pero tal vez con otro fármaco que actúe sobre la misma ruta podemos conseguir el mismo efecto, ¿no? Y esto acortará los tiempos para trasladar esta información a la práctica clínica.